Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 7 de la Plu de series Quiero besarte basados en el libro. Las cejas oscuras de Pat se elevan con sorpresa cuando de pronto la pequeña persona frente a él comienza a reírse. El dulce rostro adornado con una sonrisa le parece demasiado lindo, pero Pat sigue sintiéndose confundido de todos modos. Tai nota la expresión sorprendida del chico alto y deja de reír inmediatamente. El rostro confundido de Pat lo hace lucir demasiado parecido a un gran cachorro ladeando la cabeza con curiosidad, lo que hace que Tai no pueda soportarlo más y ponga una mano en el rostro del chico alto. Pat mira la mano que sostiene su rostro con sorpresa, una sorpresa que se mezcla con conmoción mientras siente su corazón agitado, y sus ojos se abren de par en par mirando con expectativa a la persona que tiene frente a él. Los dulces ojos del chico pequeño se cierran, comportándose como la persona insegura que es, y luego respira profundamente antes de decidirse a hablar. Entra y sea amable, dice la dulce voz en tono suave, provocando que el corazón de Pat se acelere como un tambor mientras una sonrisa amplia se dibuja en su rostro lleno de alegría. El chico alto levanta la mano para acunar la mano de Tai que sostiene su rostro y asiente varias veces antes de responder con entusiasmo. Por supuesto. Ese gesto hace que Tai se ría aún más porque cuando más ve el comportamiento alegre de Pat, más siente que está viendo un perro enorme saltando de alegría. Mientras que Tai es cariñoso con el chico alto, el más pequeño no sabe que detrás de esa actuación de cachorro manso y domesticado, Pat intenta ocultar sus verdaderos pensamientos lo mejor que puede. Tonto, quiero besarlo. El chico alto solo puede maldecir en su corazón mientras mira los labios de la personita sonriendo frente a él, tratando de contenerse con todas sus fuerzas. La luz se filtra por las ventanas del edificio de alojamiento hasta que cada habitación empieza a apagar las luces cuando llega la hora de dormir, dejando solamente una luz tenue iluminando el pasillo. Dentro de la habitación de Patty Tai es igual. La luz del pequeño dormitorio cuadrado ha sido reemplazada por una tenue oscuridad. El silencio envuelve la habitación en la que cada uno duerme en camas individuales colocadas a un codo de distancia. El ambiente en medio de la noche es tan tranquilo que incluso pueden escuchar la respiración de la persona a su lado, aunque no estén muy cerca el uno del otro. Pat abre los ojos y permanece mirando el techo incapaz de dormir. Luego mira a la persona pequeña que yace a su lado en la otra cama. Observa detenidamente el dulce rostro que mantiene los ojos cerrados, apreciando claramente las largas pestañas del chico pequeño. Después desliza su mirada hacia la nariz prominente que enmarca perfectamente los carnosos labios rosados de la otra parte. La vista frente a él hace que el corazón del chico alto se acelere, provocando que se dé la vuelta y gire la cabeza para observar más claramente a la otra persona. Sus labios forman una sonrisa suave mientras observa el rostro dormido de la persona que le gusta, cuya respiración rítmica indica que ha entrado en el mundo de los sueños. Sus ojos agudos miran a Tai como alguien que está en medio de un largo trance, hasta que empieza a quedarse dormido, pero antes de que pueda entrar en el mundo de los sueños, unos ruidos extraños suenan fuera de la habitación. Track, track, el sonido parecido al de una cadena siendo arrastrada resuena frente a su habitación, haciendo que Pat abra los ojos inmediatamente sintiéndose sorprendido. Su cerebro empieza a procesar la información para saber de qué se trata mientras traga saliva pesadamente. ¡Oh, carajo! El chico alto maldice utilizando palabras malsonantes y luego levanta la cabeza para mirar hacia la cortina que se balancea con el viento. De pronto, ve que una sombra pasa por fuera de la habitación, provocando que una persona que tiene miedo a los fantasmas llegue al punto de maldecir y murmurar para sí mismo. Tonto, tonto, tonto. Pat no se atreve a hacer ruidos fuertes por temor a que la persona que duerme a su lado se despierte. Lo único que puede hacer es maldecir en su garganta mientras toma la manta para cubrirse el rostro. Sus ojos se cierran con fuerza al recordar el incidente del que habló con sus amigos más temprano. No estaría tan asustado si su grupo de amigos no le hubiese hablado sobre el fantasma feroz de esta habitación. Esta habitación tiene una leyenda desde hace muchos años que dice que no importa quién duerma aquí, siempre sufrirá este encuentro escalofriante. Y por supuesto, todos los años las personas se apresuran en conseguir sus habitaciones para evitar ser los desafortunados que se ven obligados a dormir en esta habitación para experimentar este tipo de cosas escalofriantes.